Entonces, la ayudantía se enfoca principalmente en calidad. Vamos a tratar de ver todos los gráficos que hay, o lo que es más probable que les pregunten. Espero que no hayan hecho ninguno de estos ejercicios. Dice que una compañía de seguros quiere diseñar una gráfica de control para vigilar si las formas de cobro de los seguros se llenan de manera correcta. La compañía quiere usar la gráfica para saber si las mejoras en el diseño de la forma son efectivas. Para iniciar el proceso, la empresa recopila la información entre el número de formas llenadas de manera incorrecta durante los últimos 15 días, es decir, sacar de cierta forma las fallas. La compañía de seguros procesa miles de formas al día y debido al alto costo de inspeccionar cada forma, solo se recopila una pequeña muestra representativa cada día. Eso también les pueden preguntar de calidad, como ¿por qué decidimos, no sé, sacar con probabilidades las muestras en vez de revisar todas las muestras? Eso es una pregunta también típica. Y puede ser, 1, porque es muy costoso; 2, porque para muestrear productos hay que destruirlos, por lo tanto, si muestreas todos, te quedas sin ningún producto para vender. Y esas son las razones principalmente, ¿ya? Pero esa es una pregunta típica igual. Entonces, nos dicen las muestras, el tamaño de las muestras y el número de formas con errores que encontramos en cada una de estas muestras. Entonces, nos vamos a ir al Excel. Y dejen copiar la tablita, que la tengo acá. Vale, no sé por qué, pero no veo tu pantalla. ¿No? Oh, qué raro. Voy. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya. Entonces, aquí copié los datos. Hoy tengo mucho Excel abierto. Ya. Y nos piden elaborar un gráfico de tipo P. Para esto, les copié, hice un resumen. ¿Cuál es el gráfico tipo P? Porque nosotros vimos el R y el X. Ya, existen 4 tipos de gráficos. El C, miren, de hecho, qué bueno que les tengo un resumen igual de calidad, que es de mi semestre anterior. Existen 4 tipos de gráficos, ¿ya? Están los gráficos X y R, que son los más clásicos, que el X en base al promedio, el R es en base al rango. Y también existen otros 2 gráficos que son el gráfico P y el gráfico C. ¿Ya? El gráfico P nos permite evaluar, por ejemplo, los porcentajes de defectuosos. Esa es la gracia. Como si los defectuosos se encuentran dentro del límite. Mientras que el gráfico C, bueno, es una variación, pero es similar. Entonces también representamos el número de defectos de un artículo. Esa es la diferencia. En una tenemos número de defectuosos y en el otro número de defectos por artículo. Y los otros son los que ya conocen. ¿No vieron el P y el C? Que yo recuerde, no. Tampoco recuerdo haber visto ni el P ni el C. O sea, los vimos, pero no. Lo nombró, Sí. pero no lo vimos con más profundidad. ¿O no lo desarrollaron tanto? No. Ya, ¿quieren hacer el ejercicio igual? Yo no sé si se los van a preguntar, no estoy segura. Pero si se lo pasaron puede ser una pregunta. Al menos está como en el temario. Veámoslo según yo igual. Sí, según también. Para al menos saber. Ya, y en caso de que les pregunten, para que estén preparados y preparadas. Ya, entonces vamos a generar el gráfico P y para esto, aquí, para la generación del gráfico P voy a sacar las fórmulas de aquí. La idea es que ustedes igual tengan todos programados sus Excel, ¿ya? Como listos para rellenar los datos nomás. Al menos yo hice eso el semestre pasado y me demoré, creo que 2 minutos en hacer la pregunta de calidad. Les voy a dejar esto copiado en el Excel para que lo tengan presente.
Vale, la ayudantía la voy a subir al tiro después. Se demora un par de horas en grabar, pero después de que esté como procesada, sí, la subo. Bacán, gracias. Acuérdenme eso sí subirla al tiro, porque si no después se me olvida. Ya, entonces, vamos a tener una proporción de defectuosos. Proporción de defectuosos. Ya, y la proporción de defectuosos es literal la cantidad de defectos que tuvimos en esa muestra dependiendo del total de la muestra. Entonces, eso es lo primero. Ya vamos a tener una proporción de defectuosos. Entonces, después, ustedes saben que todos los gráficos tienen que tener una línea central, un control superior y un control inferior. Y el P, vamos a decir que es el promedio de los defectos. Es decir, si son en este caso, son 1500 muestras, lo voy a poner acá. Son la suma de todos los muestreos, nos arrojaron al final esta cantidad de defectos. La suma de todos estos defectos. Por lo tanto, el P, que es la línea central, encontré 46 defectuosas entre 1500. Este va a ser mi P. Recuerden dejar bien fijas las celdas porque si no pueden cometer muchos errores durante la prueba. Entonces ahora vamos a ver el LSC, que es el límite superior. Entonces el límite superior va a ser igual al P más 3 veces la raíz, 3 por la raíz de P factor de 1 menos P y todo esto dividido en, denme un segundo, raíz, no, es 100, el tamaño de la muestra. Y creo que ahí tengo bien puesta la fórmula. El P. Ay, ¿por qué me aparece raro? ¿Alguien ve el error en la fórmula? Yo no lo veo. Falta el por entre el. Donde justo donde tenéis el mouse. Entre el país. Ahí sí. Gracias, Dobby. Nada. Ya, y vamos a fijar las celdas porque son todo el rato lo mismo. Y por último tenemos un límite inferior, que va a ser prácticamente lo mismo, que es P menos 3 por raíz de P factor de 1 menos C. Y todo esto dividido en 100. Ya, si se dan cuenta de esto, en verdad es solo copiar las fórmulas. Ya.
Cuando este valor de acá les da muy pequeño, lo pueden aproximar a 0, pero no es tan necesario. Entonces ya tenemos prácticamente todos los límites y podemos llegar y construir el gráfico. Entonces, ¿se acuerdan cómo construir el gráfico? Sí, creo. Ya, hay varias formas de construir gráficos. Vamos a... Uy, que tengo la barra del Zoom que me molesta. Ay, perdón, ahí sí. Vamos a insertar. Según yo, Vale, te conviene o sea, seleccionar el LSC y el LIC primero. No, pero con el título. O bueno, también puede ser sí. Pueden ser sí, no con el título, ¿verdad? Sí. Y de ahí pones en seleccionar datos y seleccionas el P. Arriba, eco. De hecho, pueden seleccionar todo al mismo tiempo y igual les va a graficar todo. Uy, espera, que... No, ¿qué pasó? Mi Excel está muy loco hoy día. No sé por qué no me quiere aparecer. Ahí Vale en seleccionar, o sea, pon control Z. Más fácil. Ahí en seleccionar de datos o insertar. Insertar, sí. Ahí sí. Seleccionar datos. Y ahí te dice agregar. No, ese es el nombre de la serie. Hoy día ando muy tonta, no lo siento. Seleccionar datos. Sí, no, acá. Agregar. El nombre de la serie, que sería el P. Sí. Nombre de la serie. Ah. Ya, ahí por fin. No, está bien. Ah, no, sí, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Y eso, Vale, en ese caso, ¿qué representaría? O sea, una línea recta. Es que lo que nos falta, aquí me faltó agregar, muy pava. Nos falta agregar la proporción de defectuosos, que al final eso es lo que queremos evaluar. Si al final siempre la línea central y los límites inferior y superior van a ser los mismos. Ahí sí. Ya, por eso me parecía todo muy raro. Ya. Si se dan cuenta, este en verdad está súper dentro de todos los límites de control. Eso es como lo que ustedes pueden deducir. Y este es el gráfico P, no es más ciencia que esto. Según yo, los gráficos más complejos son los otros, los de X y los de R, que ahora los vamos a ver. Entonces, este sería el gráfico P, y les voy a subir el Excel al tiro igual. Gráfico. X y R. Ya. Entonces, bueno, ¿y qué comentarios puede hacer sobre el proceso? Ustedes ya saben que con esto se refiere a algo muy importante que me salté del otro, pero que se los voy a recordar. ¿Qué comentarios puede hacer sobre el proceso? Que el proceso está bajo control, pero me salté esto de aquí, llegué, hice el gráfico P y no consideré esto de acá, que es muy importante. Y en verdad en estos gráficos yo llegué, y en este gráfico llegué y puse 3. Si se dieron cuenta, aquí puse el 3 por la fórmula, pero en verdad este 3 puede variar en base al Z que ustedes les pongan. Que, por ejemplo, lo que hablábamos, Roto, que el profe les había pedido como otro Z,
Ya, que puede ser otro z diferente de 3. Entonces, en este caso, si es que cambiamos el z, que era este 3, si lo queríamos cambiar por 1.96, que era este caso, ahí el gráfico ya deja de estar bajo control. Esa también puede ser una pregunta teórica, la incidencia del nivel de confianza en los gráficos de control. Y ahí vale consulta, porque el profe por lo menos en el control nos puso que alfa era igual a 0,05. Ya, Para pues, calcular bien. Z, ¿nos van a pasar la tabla o tenemos que buscarla? Yo creo que a los profes se les va a olvidar pasarles la tabla. Así que lo más probable es que ustedes la tengan que buscar en internet, pero no creo que haya problema con eso. Ya, gracias. Ya, ¿y qué podrían decir de este gráfico en particular? Que tengo los dos puntos afuera. Porque sí o sí les van a pedir que interpreten los gráficos que les den. Que tiene problemas en la cadena, ¿cómo se llama? En la cadena de producción. Sí, y si les preguntas si esos problemas son suficientes para eliminar todo el lote, ¿lo harían o no lo harían? Eso también es una pregunta típica. Sí, porque igual porque dentro de la probabilidad, que es el 99%, igual salen puntos, entonces es muy probable que la cadena de producción esté fallando. Ya, esa podría ser una respuesta, pero la verdadera respuesta siempre a esa pregunta es incierto, al menos, a menos que todos los puntos estén fuera, y que por ejemplo en este caso como son dos, la respuesta es incierto. ¿Y a qué se debe ese incierto? Va a depender netamente de qué está pasando en estos puntos en particular. Entonces, ustedes lo que deberían responder, así les preguntan si el lote debería como anularse o no, es dependiendo de qué es lo que está pasando acá, porque muchas veces hay defectos que se deben solo al azar. Y imagínate si particularmente estos dos puntos se debieron justo a que, al azar, no sé, a que el tipo miró para otro lado cuando estaba revisando el o cuando lo estaba construyendo, pegó mal la pieza, etc. Entonces, la respuesta es acercarse a ver qué pasó aquí y qué pasó aquí, y dependiendo de esa situación, elegir si es que el lote se va o no se va. Pero nunca pueden decir que sí a ciencia cierta porque estamos en probabilidades. Y es muy, muy costoso anular un lote completo. Entonces, bueno, eso sería todo lo del gráfico P. Ahora sí vamos con el gráfico X y R. Acá. Ya. Tenemos una empresa que son líderes de fabricación de resistencias de carbón. Deseamos obtener información sobre el estado actual de su proceso productivo. La característica de calidad es la resistividad de las resistencias. De acuerdo a las características del componente de fabricación, la tolerancia de la resistencia es de más o menos 5% de su valor nominal. Debido a que la empresa produce diversos valores de resistencia, se ha determinado tomar las muestras del proceso productivo de la resistencia que tiene mayor salida, es decir, 1 kilo o 1000 ohms, etc. Se considera aceptable cualquier resistencia de 1 kilo que esté dentro de del rango de tolerancia, o sea, más o menos 5% de su valor nominal. Para el control del proceso se toman 10 muestras de 4 observaciones experimentales. Y aquí se ven los resultados. Elabore los gráficos de control correspondientes a la media y al rango. Oye, ¿vale? Tengo los datos. ¿Vale? ¿Me escucháis? Ya. No es que te pregunto, durante la prueba, ¿esas tablas las pasan así o las No, pasan en Excel? te las van a pasar o al menos lo que yo recomendé es que el profe las pasara en Word. Porque en Word tú tomas la tablita y la puedes pegar al tiro completa. Ya, sí, de hecho. Vale. No, porque si no es muy latero pasarla, van a perder mucho tiempo en no pasar la tabla. No, te equivocáis en un número y Y está todo en bueno. una fila y jodió toda la cuestión.
Sí, así que no se preocupen. Ya, cuando nos piden hacer los gráficos de X y los gráficos de R, sí o sí tienen que partir por el gráfico de R, ¿ya? Ese es un tip importante, porque si no se van a retrasar. Se van a dar cuenta de que para el gráfico de X les van a faltar datos. Ya, y el gráfico de R lleva el rango, el límite superior, el límite superior, límite central y límite inferior. ¿Alguien recuerda cómo sacar el rango? El mayor valor con menos el menor valor, ¿no? Exacto. Entonces, para esto, para Excel, para hacerlo más rápido, vamos a tomar el máximo de toda esta fila menos el mínimo de todas las filas. Y así lo hace automático y ustedes no tienen que ir restando a mano y identificando cuál es el mayor y cuál es el menor. Entonces, y vamos a sacar al tiro cuál es el promedio del rango. Importante. Le voy a poner el promedio del rango, porque lo vamos a ocupar más adelante. Ya, ¿se acuerdan cómo era el SSC? Si no se acuerdan, les puse acá. Les voy a subir este Excel para que tengan igual aquí las fórmulas de cómo construir los gráficos. El LSC nos dice que es D4 por R. Y para D4 les van a tener que pasar la tabla. Y la tabla es esta que les dejé al final de la ayudantía. Así que en caso de que no se las pongan en la prueba, la tienen aquí al final de la ayudantía. Entonces, nos dicen D4, nos tenemos que parar acá. ¿Y cuál de todos los n's tenemos que mirar? Según la cantidad de la muestra. Y en este caso es... 10, ¿o no? No, 4. 4. son 4. Eso, mucho ojo. Yo saco 10, pero, o sea, saco 10 veces, pero cada vez saco 4. Al final, la muestra que voy tomando es de 4 cada vez. ¿Ya? Eso es lo que tienen que poder identificar igual. Entonces, en este caso, tendría que poner el 2,282. Entonces, este va a ser igual a 2,282 por el R barra, que sería el rango promedio. Y esto se fija. No mismo para abajo. Entonces el límite central sería simplemente el R barra. Ya, y ojo que el límite inferior es con el D3. ¿Ya? Mucho ojo, con el D3 de N. Y en este caso, igual les voy a escribir acá N igual 4, para que quede bien claro. Entonces nos vamos de nuevo a la tabla y vemos el D3, D4. Ojo, es el D mayúscula, no se confundan con eso. Este D chico, o sea, D2 chico y D3 chico son para otras cosas, igual que este A2. ¿Ya? Fíjense en estos dos últimos, los que están con mayúscula. Son 0. Entonces, este es solo 0. ¿Vale? ¿Sí? ¿Cómo se hace el histograma? Un histograma, podéis Sí. seleccionar los datos, pones insertar. La persona que preguntó tiene Mac, ¿o no? Sí. Sí, Oh, no se puede hacer en Mac. Ya lo busqué. ahí Incompatible con Mac, por si acaso. ¿Y cómo lo hago para el control? Te recomiendo hacerlo en Google Sheets. Pasas los datos y ahí en Google Sheets te aparece el grafo. Pero si lo copias y pegas en ¿Y en Excel, Google Drive lo puedo hacer también? en Paint, ¿En Drive? sí, pues por eso en Google Sheets. Ah, ya, bueno. el Google Sheets, el Sí, de... es de Drive. O lo podía hacer también en el Microsoft. O sea, el mismo correo, si te metí online al correo de la U, te aparece una opción como de abrir el Microsoft Online y aparece como Excel, literalmente Excel Online. Ahí también Ya, lo podía hacer. gracias.
Y no sé por qué no se puede hacer en Mac. No tengo idea. Yo de hecho lo hice en otro computador, lo pasé a Mac y es incompatible. Ya, no mal. En todo caso, hay otras opciones que no son así como directas para hacer histogramas en Excel, pero son mucho más laterales. Mucho más lateral. Tienes que ordenar los datos y todo. Entonces, vamos a ingresar acá, seleccionar datos, agregar nombre de la serie, rango, valores de la serie igual. No sé hasta dónde dejé los valores. Creo que está ahí. Sí, súper. Ya. ¿Qué podemos decir de este gráfico? ¿Qué dirían ustedes de este gráfico? Que es muy probable que esté fallando algo de la cadena de producción. No, Y pues si está todo dentro del este. Mira, aquí está la gris, aquí está la azul Ah, y la amarilla es el rango. Es que no se ve la gris, pero acá abajo está la gris. ¿Ya? Entonces, en este caso, para el gráfico R, el proceso está completamente bajo control. Y ahora vamos a hacer el gráfico para X. Para X. Ya, y aquí sí tenemos que tener muchas más cosas. Elementos que vamos a tener que sacar sí o sí, el mu, el sigma, que es la desviación. Bueno, y el n, que ya sabemos que es 4, pero lo voy a escribir de nuevo. El mu es literalmente el promedio, hoy llegué y tomé la celda, es el promedio de todos los datos. Y el sigma cambia un poco en este caso. El sigma que vamos a usar, lo voy a escribir acá, porque es algo que a la gente le confunde mucho. Vamos a decir que sigma, que es la desviación estándar, es igual a R dividido en D2 de N. ¿Dudas con eso? Sé que es bien raro, pero ese es el sigma que se utiliza. Entonces vamos a tomar el rango y lo vamos a dividir en, tenemos que buscar cuánto vale D2, de nuevo de 4, que es 2.059. 2.059. Y ahí tenemos ya todos los datos para empezar a rellenar lo de X. Voy a ponerles igual acá esto para que lo tengan en el Excel. Entonces, nuevamente Vale, vamos. ¿puedes subir esa tabla del D2? ¿Cómo? Esa tabla que usaste para buscar el D2, ¿la puedes subir también, por favor? Está la ayudantía. Al final de la ayudantía. Última hoja. Ya, vale. Que subí la ayudantía. Está arriba. Para que la puedan ir viendo. Ya. Entonces, el LC va a ser igual a mu. Muy fome. El LS va a ser igual al mu más. Ya, aquí de nuevo aparece con 3, pero si se dan cuenta, aquí esta vez sí está el dibujo de este Z, que en verdad no siempre es 3. El 3 es el que se da por defecto, pero en verdad es Z de alfa medios, siempre. Entonces, si es mu más, en este caso 3, porque no nos da ningún otro valor, por sigma dividido en la raíz de 4. Vamos a fijar los valores.
Y nos falta solamente el límite inferior. Que va a ser mu menos 3 por sigma dividido en raíz de n. Ya. Y ahí ya tenemos prácticamente todos. ¿Por qué digo que es importante hacer el DR primero? Porque para ocupar las desviaciones estándar van a tener que sacar sí o sí cuál es el rango promedio. Ahora. Me faltó. Tengo la línea central. Insertar. Y. Eso me faltaba. Y aquí vamos a poner las medias. Igual el promedio. Ahí sí. Ya, no se asusten del que el gráfico les queda así muy feo o muy aplastado. Aquí me quedó mal este nombre, por eso se ve así. Porque, por ejemplo, el de la prueba quedaba un gráfico muy horrible, pero estaba bien. Ya, en este caso, si nos damos cuenta, también estamos básicamente dentro del rango de control, pero tenemos un punto afuera, pero por casi nada. Y ahí nuevamente si les preguntan qué pasa en ese punto, ustedes tienen que decir que podría deberse al azar, que podría deberse a múltiples factores y que no por ese punto vamos a cancelar toda la producción. Eso sería el gráfico X y R. ¿Dudas hasta aquí? ¿De alguna fórmula, de alguna parte, de lo que sea? Yo creo que las preguntas que les van a poner en la prueba no van a ser más difíciles que esto. Ya, entonces, vamos a la última pregunta. Que no sé si todos y todas hicieron la pregunta de la prueba de calidad. Yo sí, por lo menos. Sí. ¿Los demás, chicos, chicas? Yo no. Yo tampoco. Ya, entonces, ¿la hacemos igual? Hola. Bueno, bueno, la vamos a hacer y si la aprendieron bien, después ustedes van a poder llegar y hacerla solos y solas. Ya, aquí están los datos. De hecho, ojalá tengan su Excel abierto porque para que traten de ir haciéndolo ustedes también. Y porque la primera pregunta es utilizar los gráficos de control, o sea, usar los gráficos, construir los gráficos de control de X y R usando 3 desviaciones estándar. O sea, el estándar de lo que habíamos estado viendo. Entonces, sabemos que primero vamos a partir haciendo el gráfico R. Ya, el rango va a ser el máximo, está la diferencia entre el máximo de todas las muestras menos el mínimo de todas las muestras. Todo esto hasta abajo. ¿Ya? ¿Alguien recuerda cómo era este?
el límite superior de control. Lo voy a volver a copiar aquí. Es el promedio de los rangos por D4. Exactamente. Se los voy a dejar todo el rato ahí para que lo vayan viendo. Entonces va a ser igual a esta celda, que a esa celda le voy a escribir por el D4. ¿D4 de cuánto en este caso? 5. D4 de 5. Entonces nos vamos de nuevo a la tabla y miramos el D4 de 5, que es 2.115. Por 2.115. Y aquí va a ir el promedio de todas. El límite central va a ser igual a R. Y el límite inferior va a ser el de 3 de 5. De 3 de 5, que también es 0. Y ahí ya podemos construir el gráfico. Creo que si las agarro todas igual hace el gráfico al tiro. Sí, súper. Y ahí el proceso de nuevo está completamente bajo control. Ahora vamos con el de X. Vamos a tener que para el de X sacar las medias. LC. Esto es súper mecánico, LC y LIC. Son el promedio voy a volver a pegar esto. Ya. Y aquí voy a escribir igual. Son 3 veces por la desviación estándar que me faltó sacar. Desviación. Ya. ¿Recuerdan la fórmula de la desviación? R partido de 2. Exactamente. Entonces tenemos R, que control Z, me tapa el gráfico. Va a ser igual a R dividido en D2 de 5, que es 2.326. La media es el promedio de todos los datos. Promedio de todos los datos. Y el n sabemos que es 5. Entonces, esto va a ser 3 por sigma dividido en raíz de 5. Ya. Entonces, aquí solamente vamos a tener que poner la media más esto. Vamos a dejar las dos celdas fijas.
Mientras que en este, en el inferior, vamos a tener que poner la media menos esto. Bueno, esto es una forma de poder hacerlo más rápido, sacar al tiro el factor que suma y resta para dejarlo constante. Y la media va a ser esto. Ya. Vamos a tomar todos. Nos vamos directo a insertar gráficos de línea. Ya. Este era el ejercicio de la prueba y si se dan cuenta queda un gráfico muy feo que uno pensaría que está mal, pero no, está bien. Y también nos pedían interpretar este gráfico. En este caso, ¿está fuera o bajo control? En algunos puntos fuera de control. Ya, ¿y qué podemos concluir entonces? ¿De eso? Que puede ser debido a las probabilidades, pero no por eso tenemos que cancelar la muestra. Eso, todo es como que todo incierto, como que no hay que cancelar la muestra. Todo el rato es la misma respuesta prácticamente para todos los gráficos. Y en esta había muchas más preguntas. A ver. Y una pregunta que también es bien típica es esta. No, sí. Bueno, estas dos. ¿Cómo responderían la C? ¿No se les ocurre? Te juro que si ¿Cómo? muy a la primera es como, te digo, te juro que muy a la primera, como que vería en la tablita ser algún 40 o algún 20 y diría, ah, no, pico, calza adentro. Ya. Eso está más o menos bien, pero no con la tablita, sino que vamos a justificarlo a través del gráfico que construimos. ¿Ya? Decimos que, como en la mayoría de los casos estamos dentro de los límites, vamos a decir que efectivamente podríamos cumplir con los requerimientos del cliente, porque al final nuestro proceso está bajo control. Si el proceso está bajo control, podemos cumplir con lo que nos están pidiendo. Pero si se dan cuenta en la D, nos piden hacerlo mucho más matemático y demostrarlo de manera mucho más eficaz, porque nos preguntan qué porcentaje de la distribución de probabilidad estimada queda fuera de las especificaciones. O sea, literalmente, ¿cuáles serían como mayor que 40 y menor que 20? ¿Cierto? Ya, ¿y saben hacer eso? Esa es una pregunta igual súper típica. Vamos a resolverla de aquí. Esta es la típica pregunta de tolerancia. Ya. Nos están diciendo que tenemos 30, o sea, que nuestra media, o sea, nuestro promedio tiene que ser 30 y que podemos movernos 10 para arriba o 10 para abajo. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de estar fuera de ese rango? Esa es la pregunta. ¿Cómo sacamos eso? Lo voy a reescribir de una manera más estadística. Al final nos están preguntando cuál es la probabilidad de que X, o sea, de que la muestra en sí, sea mayor que 40. ¿Cómo puedo hacer el I aquí? Así. Y que X sea menor que 20. Al final, eso es lo que nos están preguntando. Eso es lo mismo que pedir la probabilidad de que X menos, a este le voy a poner mu. No, no le voy a poner mu, le voy a poner... No, sí está bien. ¿Cuál es la probabilidad de que X menos mu
en valor absoluto, o sea, de que la diferencia entre el mu, que sería 30, y x, que sería la muestra, sea siempre menor que 10. ¿Cierto? Al final todas las expresiones que escribí recién son equivalentes. Y les voy a poner acá, que en este caso mu sería igual a 30, porque es la línea, el rango que nos piden cumplir. Ya, y recuerden que x menos mu es igual a sigma. En este caso nos va a dar 10 dividido en sigma. Vale, perdón, ¿por qué era 10? El 10 viene de aquí, de este 10 de aquí. Este de aquí. ¿Y por qué es 10 ahí? Porque es el rango que tenemos que cumplir. Ah, ya. Entonces vamos a decir que tenemos que sacar la probabilidad, de esto lo voy a, no, sí lo voy a dejar así. La probabilidad de que z sea mayor que 10 dividido en sigma. Esa es la probabilidad final que tenemos que sacar. Y aquí vamos a calcular cuánto es z, que sería igual a 10, no, 10 partido en sigma va a ser igual a 10 dividido en... Ya, ahora sí vamos a ocupar la desviación estándar de los datos, la real desviación estándar de los datos. Entonces nos están preguntando cuál es la probabilidad, finalmente, cuál es la probabilidad de que z sea mayor que 3.344. Al final, esa es la pregunta. Todo se reduce a esa expresión. ¿Dudas hasta ahí? ¿Por qué Estoy pasó, medio confuso. ¿por qué pasó de ser menor y después que el z sea mayor? De acá Sí, para acá, sí. viene de esta expresión de aquí. Viene toda esta expresión de acá. Si viene de la expresión de intervalo de confianza. Siempre decimos que es x va a ser igual a mu más 3 sigma, y en este caso no se ocupa, pero raíz de n. Raíz de n. Ah, no, es porque aquí me equivoqué. Ahí ese es mayor. Ahí sí. Aquí lo pueden escribir con mayor o menor, pero va a depender de eso la expresión de acá abajo. Es decir, recordemos que cuando tienen una campana de Gauss, ustedes pueden mirar desde el punto hacia la izquierda o desde el punto hacia la derecha. Es decir, podemos calcular 1 menos la probabilidad o podemos calcular la probabilidad. Es decir, si aquí ponemos la probabilidad de que x menos mu sea menor que z, o sea, menor que 10, vamos a tener que después calcular la probabilidad de que 1 menos la probabilidad de que sea x menos mu menor que 10. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí estamos calculando la probabilidad de que esté por sobre 40 y menos de 20. Es decir, de que la diferencia sea mayor que 10. Yo lo había puesto al revés al principio. Para que sea menor que 10, tendríamos que calcular la probabilidad de que x sea menor que 40, o sea, menor que 40 y mayor que 20, al revés. Pero nos están preguntando la probabilidad de estar fuera del rango de control y no la probabilidad de estar dentro del rango de control. Esa es la diferencia. Esto es como
dentro del rango. Esa es la diferencia. Yo me había equivocado antes, disculpen. ¿Pero se entiende ahora bien? ¿Quedó claro? Sí, yo me confundí solo. Quedó claro que estoy calculando la probabilidad de estar fuera y que por eso es la diferencia entre la media y X mayor que 10 y no menor que 10. Sí, pero el Z mayor a 10 partido en sigma, ¿no será esa probabilidad de 1 menos la probabilidad de Z sea menor a 3.344? Es que lo pueden calcular como quieran vos. Si pueden ponerle directo el más, o sea, el mayor, y eso sí nos va a cambiar un poco la fórmula, o podemos poner el menor. Denme un segundito que vengo al tiro, que están tocando el timbre y estoy solo en mi casa. Vengan un segundo. Ya, disculpen, Carlos. Ya, lo que pasa es que si queremos calcular este, va a salir distinto, espérenme. Para calcular esta probabilidad no es necesario que vayamos a la tabla. Hay una función que es... Ya, y esto es lo que preguntabas tú. Que aquí podemos poner verdadero o falso dependiendo de si es uno menos o directo si es desde el principio hasta el punto. Entonces, por ejemplo, como ahora estamos calculando la probabilidad de que sea z mayor que algo, ponemos que es falso. Si tenemos que calcular la probabilidad de 1 menos, menor que eso, ponemos que es verdadero. Esa es la diferencia entre las dos. Bueno, esta probabilidad hay que multiplicarla por... Ya, perfecto. Y eso lo podemos ver, lo voy a buscar para que se entienda mejor. Esto es distribución normal. Ya, en las tablas de distribución normal, por ejemplo, ¿cuál se ve mejor? Ya, cualquiera de estas. Ya, por ejemplo, si estuviéramos parados en el 0, la probabilidad de que sea mayor que 0, vamos a decir que es falso, porque no es acumulativa. En cambio, si nos preguntaran la probabilidad de menor que 0, vamos a decir que es verdadero, porque ahí sí sería acumulativa, porque parto de acá y llego hasta el 0. Y también puedo escribir la probabilidad de que sea mayor que 0 como 1 menos la probabilidad de que sea menor que 0. Entonces sí se entiende. Es bien raro, pero lo que tienen que saber es que si es que estoy acumulando desde el principio, es decir, si me están preguntando menor o igual dentro de la función, voy a poner verdadero. Y si no, voy a poner falso, si es que es mayor o igual. Y esta pregunta la hacen siempre. Creo que la he visto, o sea, en la prueba del semestre pasado, y a nosotros por lo menos nos la pusieron como en un control y todo. Así que es una pregunta que les pueden hacer.
Lo voy a dejar aquí para que lo revisen después. Y la pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de que esté fuera del rango? ¿Qué porcentaje de la distribución de probabilidad estimada queda fuera de las especificaciones entregadas? Y ahí podemos decir que creo que era el 0,1%, 0,14% de probabilidades de estar fuera. Es decir, una probabilidad muy baja de no cumplir con los estándares. ¿Se entiende? ¿Sí quieres? Sí. Ya, igual, bueno, cualquier cosa me pueden preguntar, como siempre. Y esta sería la ayudantía. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer de la tarea o de más material, me puedo quedar igual un ratito. Oye, vale, de hecho sí, eso te iba a pedir si me podía ayudar con la pregunta 2 de la tarea. Sí, obvio que sí. ¿Alguien Mira. más? ¿Sí? Oye, una cosa como nada que ver, esto es como, como lo único que te pueden preguntar de calidad, ¿o no? ¿O hay Sí. como más materia o más tipos de ejercicio? No, estos son todos los tipos de ejercicios que hay. Ah, ya. Gracias. Ah, Yo tengo una duda, pero de la prueba pasada, ¿vale? dime. Es que en la pregunta de CPM y PERT, Espérate, Ok. de hecho tengo abierta mi prueba. Ya. ¿Se como ve? que, sí, Ya. Gracias, vale. como que no sé cómo llegó a si es crítico o no. Porque de hecho, Ah, como ya. Espérate, ¿eso qué pregunta era? la 3, creo. Ya. Ya, es que si se dan cuenta yo resolvía diferentes CPM y PERT. Ya, tu pregunta era ¿cómo llegó a qué? ¿Cuál era la ruta crítica? Sí, es que en la pauta aparece que, por ejemplo, la A no tiene holgura, la B sí tiene holgura, la C no tiene holgura, la D tiene holgura y la E no tiene holgura. Ujú. Pero para sacar... espérate, no, nada, me respondí sola, lo siento. Sí, pues sí, aquí está Sí, ACEW. sí, no, Desde aquí me salté la E, pero ACEW. sí, no, me respondí sola, lo siento. Ya, no te preocupes. Por eso yo creo que es importante que sí o sí peguen su dibujito acá. Aunque no se los pidan, peguen el dibujo. Para ir cachando cuál puede ser la ruta crítica. Esta otra forma de resolver CPM y PERT, no creo que quieran aprender a última hora una forma nueva, pero Así lo hizo el profe en clase. sí, qué bueno, porque es más fácil, según yo. Yo entendí ahora más fácil el solver. Es que el solver lo hace solo, en esta tenéis que pensar todavía. En cambio en el solver no, espérate, voy a